Muy buenas tardes en un nuevo programa de Cero a la Izquierda acá por TV Bio Bio. Estamos con un panel de lujo, un panel con nuevos integrantes, nuevas caras. Tenemos a Natalia Castillo, la Revolución Democrática, Hola, candidata a diputada por el distrito 10, que nos acompaña como siempre, permanentemente. Y tenemos dos nuevos integrantes del panel, Alexis Mesa, que viene acá en reemplazo de Lucas Cifuentes. Irreemplazable, pero yo creo que es perfectamente, en este caso, lujo. Alexis, nos conocemos también, un hombre de la Academia de Historia. Y tenemos la grata presencia de Jerko Lubetich, un hombre histórico, en este caso representante, con un nuevo cargo, ¿no, Jerko? Vocero programático de Derechos Humanos del Comando Beatriz Sánchez, hasta nuevo aviso, diríamos nosotros, ¿no? Hasta nuevo aviso, junto con Paz Becerra y Marcela Sandoval, constituimos efectivamente el Comité Programático en Materia de Derechos Humanos para el Comando de Beatriz. Bueno, y aprovechando esa expertise y esa presencia, en esta primera parte de Cero a la Izquierda, vamos a conversar, si les parece, acerca de las problemáticas de derechos humanos transversal que pueden existir hoy día en Chile. Aparentemente es una problemática que no está tan encima de los medios como lo era habitualmente, pero cada vez hay cuestiones que remecen el tema de los derechos humanos, y en particular estoy pensando en este cuasi anuncio que hace la presidenta Bachelet en una entrevista de una promesa que ella hace de campaña, que es el cierre del penal de Punta Peuco, ¿no? Con todo lo que eso significa, que me gustaría que podamos conversar, Jerko. Pero también en la segunda parte vamos a conversar sobre otros temas que son atingentes, que tienen que ver con los derechos humanos, ciertamente. En este caso, los derechos humanos de los niños, que es toda la problemática del Sename, que vamos a dejar junto con la temática del aborto y la discusión del aborto para la segunda parte del programa. Pero quería preguntarte, Jerko, ¿cómo están viendo en la comisión que tú encabezas, que tú eres parte del Frente Amplio, en particular el comando de Beatriz Sánchez, el tema de los derechos humanos y en particular todas estas demandas, estas problemáticas que están surgiendo, que son de alguna manera resabios que quedan de la dictadura, ¿no? Lo que hay ahí todavía son presos por privilegio, creo yo, no sé cómo lo ven ustedes, violadores de derechos humanos que tienen un cierto estatus de privilegio, y que al menos la demanda del mundo de los derechos humanos siempre ha sido cerrar ese penal. Entonces me gustaría que pudiéramos libremente conversar sobre ese tema, y Jerko, bueno, tienes la palabra para comenzar. Bueno, efectivamente, a ver, me hago cargo de una frase que tú deslizaste en la presentación que es importante. En esta época en la que hay diversas alternativas que se ofrecen para la conducción del país y candidaturas, uno echa de menos que los planteamientos en relación a una temática tan relevante como la de los derechos humanos estuvieran mucho más presentes en las plataformas, en la discusión, en el debate. Por parte nuestra, al menos, ya hemos presentado al comando y es parte constitutiva del cuerpo programático de la candidatura de Beatriz Sánchez, un documento que contiene los principales elementos en materia de derechos humanos. Y como tú dices, hay básicamente, diría, dos grandes aspectos. Uno que tiene que ver todavía, desgraciadamente, con las deudas pendientes del Estado de Chile, a partir de lo que fueron las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el contexto de la dictadura militar, y que, como todos sabemos, arrastran todavía consecuencias y deudas que el Estado tiene con quienes fueron víctimas de ese conjunto de situaciones durante 17 años. Ahora, esas deudas tienen que ver con diversas cosas, algunas políticas y otras muy concretas. Y en política se inscribe precisamente el tema de Punta Peuco, en el sentido de que no cabe duda de que la existencia de un penal de esas características constituye una afrenta para no solo las víctimas, sino que para el conjunto de la sociedad. El que tengamos a criminales que violaron los derechos humanos en forma sistemática y reiterada, ese es el tipo de persona que está ingresada en ese penal, que disponen de privilegios que no tienen justificación alguna, constituye efectivamente una afrenta no solo a los parientes, a los familiares y a las propias víctimas, sino que al conjunto de la sociedad desde el punto de vista de la memoria que tenemos que ser capaces de construir, y lo determinante que es que una sociedad sea capaz de conocer y reconocer su pasado y construir socialmente esa memoria en conjunto, de tal manera que disponga de una identidad común, de un proyecto del país, etcétera. La existencia de Punta Peuco sigue siendo un obstáculo determinante desde ese punto de vista. Y no tiene justificación alguna. Desde el punto de vista de los estándares de derechos humanos, la segregación de militares
está contemplada. Pero la segregación no significa que ellos tengan que disponer de privilegios que supongan un estatus distinto y superior al que tiene la media de los privados de libertad en el país, que como sabemos es una situación en general bastante dura y precaria. Por eso es que, tal como tú lo llamaste, esta insinuación, más que anuncio, de la presidenta en el sentido del cierre del penal de Punta Peuco, constituye parcialmente en el contexto de muchas otras deudas que particularmente este gobierno ha dejado pendientes, constituye como digo, al menos parcialmente una puesta al día con el traslado de todas estas personas para el cumplimiento de las penas en recintos penitenciarios comunes. Yo creo que es bueno que los auditores sepan que esto además se ve agravado porque tenemos un contexto de escasa aplicación de la justicia en materia de lo que fue la violación sistemática de los derechos humanos en Chile durante la dictadura. Es una porción muy reducida de los autores y cómplices que tuvieron parte de las atrocidades cometidas en el régimen de Pinochet, la que está sometida a privación de libertad. Entonces, en ese contexto de falta de justicia, de muchos niveles de impunidad, evidentemente se hace mucho más... el contraste más alto. El contraste más alto, es mucho más provocador esta situación y se entiende y se justifica y se comparte la actitud de las organizaciones, de las asociaciones, de familiares y de las propias víctimas en el sentido de poner términos a esta situación, y eso evidentemente ocupa un lugar primero y preponderante dentro del programa de la candidatura de Beatriz Sánchez. No sé, Alexis y Natalia, ¿cómo ven ustedes el tema este? Sí, en relación al anuncio de la presidenta Michelle Bachelet, ella anuncia este cierre de Punta Peuco, pero también anuncia un eventual estudio sobre los beneficios carcelarios que se le pudieran dar a los condenados por violación de los derechos humanos. Y en ese sentido, también un poco preguntarle a Yerko, apreciando que lo tenemos acá, ¿cuál sería la postura de Beatriz Sánchez y su campaña en términos de específicamente esa demanda que tienen los violadores de derechos humanos? ¿Y si es materia administrativa o materia de ley? ¿Cómo lo ves tú, Yerko? Bueno, esto es una materia, es muy pertinente la pregunta y el tema, porque efectivamente es algo que está no solo ahora, lleva un buen tiempo siendo una especie de discusión soterrada, algo que está, digamos, tras bambalinas, y creo que es bueno fijar posiciones claras en este asunto. Los estándares internacionales de derechos humanos no desconocen la posibilidad de entregar beneficios a los criminales de derechos humanos. Lo que hacen, particularmente a partir de las convenciones que dieron lugar a la creación de la Corte Penal Internacional, es ponerle condiciones mucho más altas que las de un preso común. Que normalmente, por ejemplo, en general las legislaciones comparadas contemplan el cumplimiento de la mitad de la pena, en el caso de los reos comunes. Bueno, aquí se está hablando del cumplimiento de 2/3 de la pena, pero además con el agregado de dos cuestiones que son muy importantes dada la naturaleza de estos delitos, que es un arrepentimiento efectivo y la colaboración eficaz. Es decir, que no solo haya transcurrido una parte importante de las penas, cuestión que también es cuestionable a raíz de lo que decía recién. A ver, piensen ustedes que, por ejemplo, la Operación Albania, por citar un caso emblemático, donde hubo decenas, más de 50 o 60 funcionarios de la CNI, de la Policía de Investigaciones, de Carabineros, que tomaron parte de una u otra manera en la matanza de jóvenes indefensos, de los cuales solo han purgado cárcel quienes tenían otras penas pendientes, tales como Álvaro Corbalán y otros personajes bien icónicos. Pero hay decenas de funcionarios del régimen de aquella época que no pasaron un día de cárcel. Entonces, en ese contexto es complejo incluso plantear el tema de la exigencia de un cumplimiento de una parte sustantiva de la pena, porque además quiero decir que en muchos de estos fallos se ha ido aplicando lo que en doctrina se llama, y la Corte Suprema ha aplicado, que es lo de la media prescripción, que es una interpretación, a nuestro juicio, bastante arbitraria que se hace para, en virtud, no obstante el carácter imprescriptible de estos delitos en virtud de la doctrina internacional, el tiempo transcurrido se le aplican las penas con un nivel de gradación muy beneficioso para finalmente los victimarios. Entonces, en ese contexto se hace muy difícil incluso hablar de las condiciones que deberán cumplir para acceder a estos beneficios. Pero si así fuera, esto tiene que ser legislado en términos de los estándares internacionales, que son, como digo, mucho más exigentes. Nuestro país tiene debilidades normativas importantes. Un conjunto de estas cuestiones están en instrumentos administrativos, otros en cuerpos legales, cuando se trata de cuestiones que debieran ser parte de una sola ley que regulara todos estos asuntos para presos comunes y también para presos de esta naturaleza, y que estableciera estos requisitos muy exigentes de cumplimiento, que habría que ver si se dan, y donde yo destacaría no solo el cumplimiento de una parte sustantiva de la pena,
sino que el arrepentimiento efectivo se trata de crímenes políticos. Es decir, hay que tener la certeza de que esas personas se arrepienten efectivamente y repudian los fundamentos sobre los cuales cometieron esas atrocidades. Y sobre todo, que colaboren en las pesquisas que hay. Yo quiero recordar a los auditores que de los cerca de más de 1.300 detenidos desaparecidos, hay sobre 1.000 personas de las cuales no tenemos noticias acerca de su paradero. Y es evidente que muchas de estas personas probablemente manejan información importante a los efectos de saber qué ocurrió con esas personas. Entonces, la colaboración eficaz se constituye, no solo no ocurrió, se constituye en una condición absolutamente indispensable para pensar siquiera en la posibilidad de beneficio de esta naturaleza. Pero lo que se tiene que descartar absolutamente es que se les den beneficios asociados a los que se dan a los reos comunes en las actuales condiciones de precariedad de la normativa en esta materia, porque constituiría una burla, un escándalo en relación no solo a los familiares, a las víctimas, a sus familiares y a nuestra sociedad en virtud del carácter pendiente que tiene esta herida todavía para Chile. Absolutamente. Y son historias presentes, ¿no, sí, Alexis? Yo agregaría que esta es una deuda de la sociedad chilena en su conjunto, porque el conflicto entre la búsqueda de verdad y justicia y la impunidad, ¿ya? Es una tensión que ha estado permanentemente puesta ya, y es la gran tensión que recorre la historia de la postdictadura, ¿ya? No olvidemos que ha habido muchos intentos, años de puntos finales, comisiones que vayan cerrando el tema, ¿ya? Entonces la lucha de los derechos humanos en el fondo es una lucha y una reivindicación, una bandera que apunta a construir una democracia más sana, ¿ya? Yo creo que no podemos tener una democracia sana, refundada, donde no tengamos este tema puesto como una bandera central de la deliberación pública. Y en ese contexto a mí me preocupan las declaraciones del general Oviedo hace unos días, donde señalaba que este tema había que ponerlo en contexto, ¿ya? Que esa ha sido siempre una alusión que apunta a tratar de justificar, tratar de darle un marco que atenúe la violación de los derechos humanos. Me parece que ahí falta una respuesta más enérgica al poder político en torno a no dar espacio, no dar ningún tipo de tribuna a quienes sostienen esa tesis. A mí me parece que en una apuesta por profundizar nuestra democracia, la bandera de los derechos humanos es una bandera transversal, porque tiene que ver no solo con mirar al pasado, sino que también el tipo de sociedad que queremos construir hacia adelante. Una sociedad donde las diferencias políticas, donde la posibilidad de disentir y de deliberar sea bajo marco de respeto a las distintas posiciones. Creo que es la grieta y la gran deuda de la transición. Hay otras, pero creo que esta es una bandera que muchas veces se ha tratado de meter debajo de la alfombra y que los sectores, ¿verdad?, que apostamos por un Chile más democrático no podemos dejar que ello ocurra. Además hay un tema desde el punto de vista político que tiene que ver con, si uno hace, tú te referías al tema, a la comparación internacional, si uno compara con la situación argentina, que es distinta en términos del impacto, hay una diferencia que es brutal, que es radical desde el punto de vista político. En Argentina no hay fuerzas políticas relevantes que defiendan a la dictadura argentina, a las dictaduras militares argentinas, ¿no? Que las defiendan con mayor razón en este tipo de acciones, ¿no? Que son las acciones de violaciones a los derechos humanos. En Chile, cuando uno reabre el tema de, por ejemplo, cerrar Punta Peuco, inmediatamente emergen actores, voces políticas importantes, ¿no?, vigentes, cargos electos, diputados, senadores, ¿no?, eventualmente, que podrán ocupar cargos de gobierno en el futuro, quizás, esperemos que no, que inmediatamente reaccionan, y además, lo peor de todo, posiciones institucionales, ¿no?, de Fuerzas Armadas que siguen todavía directo o indirectamente, subrepticiamente o a veces abiertamente, justificando o poniendo obstáculo a lo que diría es la normalización finalmente, a la construcción de una institucionalidad democrática normal. Porque tú lo decías, Yerko, y ahí vuelvo al planteamiento, ¿no?, porque yo te hacía la pregunta, esto es, cuando te decía si es materia de ley o materia administrativa, del fondo lo que te quería preguntar, que es una pregunta que uno le pudiera hacer a la presidenta Bachelet, porque Beatriz Sánchez ha sido muy clara en esto, ¿no? Hay aquí un problema de ausencia de voluntad política real de atreverse a finalmente destrabar aquellos obstáculos, aquellas trabas finales que tiene o alguna, en esta materia al menos, la democracia chilena, ¿no?, de avanzar decididamente a terminar con estos enclaves, como queramos llamarle,
que son privilegios, ¿no? Finalmente, para personas que han cometido actos de lesa humanidad, ¿no? Y ojo, porque este tema que tú hablas de la media prescripción, uno podría incluso impugnarlo desde el punto de vista constitucional, si está ahí o no operando una vulneración de tratados internacionales que tienen estatuto constitucional, para que los auditores sepan, ¿no? Que a partir de la modificación de un artículo de la Constitución, el 5º, ingresan como tratados internacionales y que están sobre la legislación, y ahí hay una especie de vuelta por el lado, digamos, ¿no? Muy a la chilena. Pero el punto político es, hay aquí efectivamente, ha faltado voluntad política del gobierno de Michelle Bachelet para poder avanzar definitivamente y dejar esta promesa hasta el final, y eventualmente para el próximo gobierno. ¿Cómo lo observas tú, Jorge? Bueno, yo estoy en la línea de lo que planteaba Alexis en términos de que esto es un tema pendiente no solo de este gobierno. Yo creo que los gobiernos que han encabezado la transición han tenido siempre un límite en esta materia. De algún modo, ¿qué lo explicaría, pienso? A ver, es que hay varios, de algún modo llama la atención, los distintos ministros de defensa, no sé, sufren una especie de síndrome de Estocolmo cuando se posicionan, porque algo ocurre, pero por ejemplo las últimas declaraciones que citaban aquí del general, del comandante en jefe, evidentemente en un país efectivamente democrático le cuestan el cargo. Sí. Es decir, ¿de qué da cuenta de eso? De que una de las limitaciones y deficiencias todavía de nuestra imperfecta democracia tiene que ver con los límites que, en este caso, este tipo de poderes fácticos, que es el poder militar, digamos, el recuerdo, el temor, son capaces de imponerle como limitación a la democracia. Otro segundo es el que tú decías, el hecho de que eso además está avalado porque hay fuerzas políticas e importantes líderes conservadores de derecha del país que aún se resisten a tener una lectura, digamos, comprensiva y real acerca de lo que ocurrió, siguen justificando lo que ocurrió y siguen defendiendo a estas personas que están hoy día, desde todo punto de vista, condenadas, no solo políticas solamente, sino que también penalmente, y privadas de libertad, algunos de ellos, no la mayoría. Entonces, eso evidentemente nos habla de la debilidad de nuestra democracia, de una democracia que estaba marcada desde el inicio por ejercicios de enlace, por en el tiempo de estaba vivo Pinochet esto era mucho más evidente, pero de alguna manera se mantiene hoy día, y eso se refleja, como se ha destacado acá, en los últimos días con las declaraciones del comandante en jefe y la falta de reacciones enérgicas por parte del sistema político, que debieran en una democracia vigorosa, en una democracia fuerte, ser fundamento suficiente para sacar del cargo a ese comandante en jefe. Y yo quiero destacar que esto tiene, y lo han dicho ustedes, pero es bueno reforzarlo, porque la gente puede que eso la idea que estamos hablando de temas del pasado y que estamos juntando cuentas con el pasado, que es cierto, pero esto tiene una dimensión de futuro que es absolutamente indesmentible, un poco lo que se decía aquí. El modo en que encaremos el tema de la deuda histórica de los derechos humanos tiene que ver no solo con hacer los cargos del pasado, sino que nos dice qué tipo de sociedad estamos construyendo hacia adelante. El modo en que encaremos la sujeción y la subordinación de los poderes militares al poder civil nos habla del tipo de democracia que vamos a construir o que vamos a llevar adelante. La memoria que construyamos acerca de lo que ocurrió, la capacidad de conocer y reconocer y construir una memoria colectiva válida para el conjunto de la sociedad, nos habla de la capacidad de generar una identidad común como sociedad y de construir elementos básicos de un proyecto común, digamos, de país hacia adelante. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nada más lejos de pensar que estamos hablando de un tema que está arrinconado en el pasado y que nos importa sacar cuenta y ajustar cuenta a partir de cosas que ocurrieron hace tantos años. No, esto tiene una dimensión de futuro. Lo que hagamos con nuestro pasado marca no solo nuestro presente, sino que es determinante acerca del tipo de futuro que vamos a construir como sociedad. Y lo demuestran, los posicionamientos que hay cada vez que el tema emerge, como tú decías. O sea, no es casual que la presidenta de la UDI vaya a visitar a los reos, no es casual que hay un candidato de la presidencia, José Antonio Caz ha dicho que es ser representativo de la familia militar, como ella. Entonces, ese tipo de cuestiones demuestran que el tema está absolutamente vivo y que es imprescindible, si queremos normalizar nuestra democracia, como decías tú, que este tema se aborde. Natalia, ¿alguna cosa? Vamos al segundo bloque. Vamos al segundo, vamos a hacer un pequeño alto y vamos a volver a la actualidad, precisamente de los temas de derechos humanos en el país. Así que vamos y volvemos.
Estamos de vuelta en esta segunda parte de Cero a la Izquierda por TV Bio Bio y lo prometido, ¿no? Vamos a hablar de la actualidad del tema de los derechos humanos. En particular, yo quiero instalar dos puntos de vista breves, ¿no? Respecto a tanto a la temática del Sename, que ha estado presente, como el tema de la discusión actual de la ley de despenalización del aborto y sus tres causales. A mí me parece que hay una constante que atraviesa la discusión y que tiene que ver con, yo insisto en el tema de la voluntad política que ponía en la primera parte del bloque, porque a mí me parece que la democracia chilena, la transición a la democracia chilena, los 27 años que hemos estado después de la recuperación de la democracia, han adolecido hay una cierta inhibición en la asunción de responsabilidades de aquellas personas que efectivamente vulneran y violan, en este caso, derechos básicos de las personas, ¿no? En el caso del Sename me parece muy evidente, y una de las cuestiones que al menos yo defendí en redes sociales, uno defiende estos foros, estas cosas, ¿no? Es nuestra nueva esfera pública, es que entendiendo la razón, fíjate, de la no aprobación del informe y del rechazo finalmente que se hace al informe de Sename por parte del Congreso, de la Cámara de Diputados, a mí me parecía que dejar libre de responsabilidad al menos a una de las personas que evidentemente ha tenido responsabilidad política, porque estamos hablando de eso, responsabilidad política, que era la ex ministra Javiera Blanco, pero entendiendo que hay varias más personas involucradas en aquello, habla de una cierta cultura de impunidad, ¿no? Y esto uno también lo puede asociar con lo que pasa con el actual general director de Carabineros, ¿no? Que después de tantos millones de desfalcos, creo que van en 25 millones de desfalcos, aún no asume su responsabilidad política o no se le hace asumir su responsabilidad política, que es lo que hablábamos delante ayer. Entonces, quedándome primero en el tema del Sename, para no alargarme tanto, yo creo que con todo lo dramático que es la realidad del Sename, con todo el real fracaso que ha tenido el Estado, la institucionalidad chilena, con los niños que están en el Sename y lo que las cifras lo han demostrado, lo dramático que es, creo que a la democracia se debe también a sí misma la capacidad de asumir responsabilidades políticas. Porque cuando tú no asumes responsabilidades, y responsabilidad política implica renuncia, implica cesación en el cargo, para empezar, digamos, ¿no? Después pueden haber responsabilidad administrativa o eventualmente penal, pareciese que no pasa nada. Y eso le hace muy mal a la política. La gente en la calle, Natalia, tú que también eres candidata, nos dice, ¿no? Nos dice, oye, aquí pareciese que cualquiera hace lo que se le ocurre y nadie asume una responsabilidad política. Entonces a mí me parece que ese es un tema relevante. Yo parto por ahí, porque al menos quiero expresar ese sentimiento de indignación que hay también respecto a estos temas. Sí. Mira, yo no sé en qué minuto como sociedad decidimos empezar a vulnerar a los más débiles, a abusar de los más débiles. Y eso se ve graficado de una forma brutal con lo que está ocurriendo en el Sename. Pero no solamente lo que está ocurriendo en el Sename, lo que está ocurriendo con las pensiones, lo que está ocurriendo en materia, por ejemplo, de la legislación de la despenalización del aborto. O sea, cómo nos acostumbramos a hacer vista gorda a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de estos niños en democracia. Eso yo es lo que encuentro más grave de todo esto, que estamos en un régimen democrático y donde la institucionalidad nos ha hecho cargo, pero también, por otro lado, la sociedad civil también aparentemente no se dio cuenta hasta que ocurrió el caso de Lisette Villa, que fue dramáticamente conocido, y esto en el fondo levantó las luces de alerta, pero esto es algo que está pasando hace más de 30 años. Me ha tocado trabajar, yo soy abogada de derecho de infancia, y me ha tocado trabajar en términos de abuso sexual, sobre todo. Y es brutal la cantidad de niños abusados en el sistema del Sename y también en los espacios intrafamiliares, que finalmente son niños que terminan institucionalizados. Tampoco se han hecho cargo de los infractores de ley. Muchas veces, como para solucionar el problema, decimos ya, entonces hay que separar los niños de vulneración de derechos y los niños infractores de ley, y son el mismo grupo. O sea, solo hay una cosa cronológica, es casi una consecuencia directa: niño vulnerado de derechos, niño infractor de ley, y ese niño a los 18 años cumple la mayoría de edad, prisión preventiva a los 2 meses. Y es así, y no nos hemos hecho cargo ni la sociedad civil ni el Estado, y la verdad es que yo hago un llamado ya de urgencia, porque esto no puede seguir ocurriendo. Y no estoy tan de acuerdo con Ricardo en el sentido de esto de la comisión
investigadora, porque como que se ha puesto como que haber aprobado este informe de esta comisión iba a solucionar el problema. Y la verdad es que no era vinculante. Habían personas que tenían razones fundadas para rechazar, como lo que ha hecho René Zaffirio, también otros para abstenerse, porque no quisieron caer en esta politiquería de apoyar o en el fondo juzgar a Javiera Blanco y hacerla responsable de todo esto, porque esta cuestión es una cuestión sistémica. Y es una cuestión que como sociedad nos acostumbramos a abusar de los débiles. Y está brutalmente graficado en este Sename. Sí. Yo diría que aquí se expresan dos problemas estructurales de nuestro sistema. Por un lado, como dice Natalia, el Sename, al igual que otras instituciones públicas, son espacios capturados por determinadas fuerzas políticas que lo usan como botines para repartirse cargos, ¿ya? Digámoslo así. Entonces, eso genera redes de protección, ¿ya? Que hacen muy difícil permear jurídicamente esos espacios para efectivamente interceder en qué es lo que está ocurriendo adentro. Se da una expresión de eso y hay una serie de organismos públicos que pasan por esa situación. Eso explica cómo se generan ciertos contubernios para impedir que las investigaciones avancen, cómo las comisiones investigadoras en nuestro sistema son verdaderas instancias pirotécnicas que no tienen atribuciones ni facultades efectivas para avanzar. Y por otro lado, aquí efectivamente está el aprovechamiento político, el sacar ventajas de corto plazo cuando se trata de un problema sistémico, como dices tú, un problema estructural. Creo que eso es lo que acaba en evidencia acá y que gatilla lo que señalaba Ricardo, que la gente ve que la clase política en su conjunto, independientemente del color, es incapaz de abordar estos temas con seriedad y aportar soluciones de fondo. O sea, la crisis del Sename se ha destapado en estos días, pero efectivamente es una cuestión que te trae mucho rato. Y creo que es importante posicionarlo como se está haciendo acá. O sea, estos también son temas de derechos humanos. Está la excepción de que los derechos humanos son temas más vinculados a violencia política, ¿verdad? Pero los derechos humanos también tienen que ver con el respeto y el resguardo de ciertos derechos sociales y protección a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, etcétera. Creo que los trabajadores, creo que muchas veces tenemos que esos no son derechos humanos, entonces me parece que esa entrada efectivamente da cuenta de que estos temas son materia que debe ser vista bajo ese prisma. O sea, los temas sociales también corresponden a derechos humanos de nueva generación, ¿verdad? Como se le llama, y en ese plano el tema de la infancia, sin duda que es un tema capital para el país. Sí, yo quiero continuar con esa línea. Uno de los déficits importantes en el tratamiento de este tema es no hacerse cargo de que hay que poner un enfoque de derechos humanos, y no solo por un tema de teorizaciones, porque el Estado de Chile tiene obligaciones, es suscriptor de la Convención de Derechos del Niño, que le da al niño el carácter de sujeto de derechos y que rompe la lógica desde el origen del Sename a fines de los 60, ¿no es cierto?, del niño como objeto de custodia. Hace muchos años ya que el mundo ha evolucionado hacia la perspectiva del menor como sujeto de derecho, y por tanto eso marca el enfoque de las políticas públicas que tienen que radicarse en los espacios donde hay que hacerse cargo del tema de los menores. Entonces es un primer déficit, es una mirada que está absolutamente desfasada acerca de lo que son las obligaciones del Estado de Chile en materia de derechos humanos, particularmente los derechos de los menores. En segundo lugar, yo también lamento que, a ver, este es un tema político, porque tiene que ver con miradas estructurales, con cómo entendemos la sociedad. Un amigo me decía la otra vez, en realidad si viniera alguien de otro mundo y juzgar a las sociedades, me decía, se jugaría por cómo las sociedades tratan a los débiles, a los niños, a los viejos, a los enfermos. Es el modo en que eso retrata una sociedad, y yo creo que esto nos está retratando un poco, como decía Natalia, el tipo de sociedad que nos hemos ido convirtiendo, y es un tema político, pero lo que uno echa de menos es la capacidad de los actores de hacerlo un tema político, pero no un tema de la contingencia política. Es decir, este no es un tema, este es un tema estructural, este es un tema que tiene que ser abordado con políticas de Estado, en el cual las soluciones no van a estar por la vía de la ventaja que yo saque en mi discusión respecto a esta contingencia o al rival o adversario que tenga por delante, sino que una mirada política de fondo y estructural acerca de modelos, de políticas públicas que tienen que impulsarse en esta línea. Y tratar de ayornar estas políticas públicas, ponerlas a la par de las tendencias modernas en esta materia, no solo el enfoque de derechos, sino que también es súper interesante, por ejemplo, echarle un vistazo, probablemente Natalia conoce esto, todas las experiencias que hay
tendientes a que la institucionalización del niño, es decir, su ingreso a organismos del Estado, sea de última ratio, es decir, como el último recurso. Pero hay un conjunto de organizaciones de psicólogos, de asistentes sociales que trabajan en la línea de apoyar los vínculos. Muchas veces un menor en una situación precaria, sin una familia directa, por ejemplo, donde muy frecuentemente los padres están metidos en temas de droga, o están en la cárcel, o qué sé yo, tiene otros vínculos en su propia comunidad, de otros parientes, de su entorno inmediato, que cuando la respuesta inmediata es agarrar a ese niño, institucionalizarlo, porque además los incentivos del modelo corren en esa dirección, es el peor daño que se le hace en vez de hacer un trabajo de más largo plazo para tratar de rescatar los vínculos, los cariños, los afectos que pueden recabarse sin que el niño rompa esos vínculos y los cambie por los que va a encontrar en estos centros de internamiento, donde, como decía Natalia, lo que viene a continuación es la responsabilidad penal y, como decía alguien la otra vez, citaba un porcentaje enorme de los delincuentes que hoy día están privados de libertad y que pasaron efectivamente por este tipo de instituciones. Entonces, hay una vinculación como evidente. Y a mí se me hace que me queda muy claro de la irresponsabilidad de gran parte de los actores políticos en el tratamiento de esto, donde en el fondo lo que hay es tratar de endilgarse responsabilidades coyunturales unos a otros, pero lo que uno echa de menos es la solución de fondo, el debate y la discusión acerca de cuál es el modelo, cuáles son las políticas públicas que van a reemplazar un poco lo que hemos estado, que es una expresión finalmente del esquema neoliberal, es un Estado que se deshace se desliga de su responsabilidad y lo único que hace es proveer recursos a actores privados que aplican a su real saber y entender las políticas con estos resultados, y el Estado se limita simplemente a controlar esos flujos de gasto. Evidentemente que tiene que haber un cambio radical y estructural de modelo basado fundamentalmente, como decía, en primer lugar, en esta perspectiva de enfoque de derechos, los niños, las niñas, como sujetos de derecho, y sobre eso construir las políticas públicas, en segundo lugar, una mirada un poco más innovadora, más al ritmo de los tiempos, en el sentido de buscar en nuestra sociedad otros espacios que hagan que finalmente la internación en centros de esta naturaleza, cuales sean, sea finalmente una cuestión de última ratio, una última alternativa frente a muchas otras que se deben presentar. Moverse del esquema del disciplinamiento hacia la socialización de los cuidados, quizás podríamos ponerlo en términos un poquito más conceptuales. Fíjate que, escuchándote, Yerko, me vine a la cabeza ahora a propósito de la discusión de Punta Peuco, ¿no? Que es una discusión ligada, pero uno podría imaginarlo también con instituciones del Sename. Porque uno tiene que imaginarlo también a partir de una fuerza política que en este caso, por ejemplo, el Frente Amplio, Beatriz Sánchez, que tú estás representando ahí como parte del Comando de Derechos Humanos, logra imaginar una política pública en esa dirección, ¿no? Y hay mucho requerimiento de comunidades, ¿no? De las comunidades organizadas, socialmente organizadas, que buscan conectarse a veces con las discusiones más nacionales, que pierden de vista que finalmente, si no se conectan con la comunidad, por muy ajustada técnicamente que sea esa política pública, muchas veces está destinada al fracaso. Entonces hay que repensar un poco las políticas públicas también de la mano de la reconstrucción de los tejidos sociales o societales que harían posible moverse de ese esquema más disciplinar a un esquema más de socialización de los cuidados. Porque si no podemos caer también en la utopía, ¿no? Porque efectivamente, ¿cómo ve la sociedad, el resto de la sociedad, a las organizaciones del Sename? Las ve simplemente como cárceles infantiles, digamos, ¿no? Como ahí van los niños que, bueno, son potenciales delincuentes infantiles y tienen que ir ahí. Esa mirada está muy instalada en la sociedad, y la derecha chilena usufructa mucho de esa mirada, ¿no? Y la muestra, cuando la requiere mostrar, la muestra en su peor medida para que la gente de alguna manera reaccione. Entonces, a propósito de Punta Peuco, yo te conversaba también, Yerko, hay una propuesta hoy día en desarrollo de la comunidad organizada ahí de Tiltil, de Huerto, de poder bregar por la demanda de cierre de Punta Peuco y convertirla en un centro comunitario, social, de reintegración, incluso para niños con déficit atencional, etcétera. O sea, cómo la comunidad se está imaginando también conectarse con una demanda que es nacional, que es el cierre de Punta Peuco, que tiene una razón como la que discutimos en la primera parte, pero que también la acoge en su sentido comunitario. Yo creo que por ahí va la línea también de reimaginar una reforma del sistema
al sistema del Sename, ¿eh? No Yo es creo fácil, que pero es ineludible ese camino, me parece. simbólicamente lo representa mucho, porque como tú decías, hay un tema de cómo van y vienen las políticas públicas respecto a la comunidad organizada, no solo a los efectos de su legitimación, sino que también desde el punto de vista de recoger experiencias. Es decir, y yo creo que eso es el ejemplo que tú pones acerca de que hay una propuesta elaborada por la propia comunidad para que Punta Peuco pase a ser de lo que es hoy día un recinto destinado a dotar de privilegios a criminales de lesa humanidad y derechos humanos, a constituirse en un espacio a través del cual la comunidad se hace cargo de los más débiles, particularmente de los menores como sujetos de derecho. Yo creo que simboliza muy adecuadamente el cambio al que uno esperaría en el conjunto de la sociedad. Natalia, tú que trabajas en el tema de infancia, ¿es utópico lo que hablamos? Nosotros estamos hablando ahora. ¿Cómo parece comparada? ¿Para dónde se ha movido? Yo creo que esto no ha sido lista 1 en toda la transición y ahora recién estamos hablando de este tema. O sea, la verdad que yo soy abogada particular y muchas veces me siento muy impotente de no poder hacer nada, porque es una cosa sistémica. O sea, por ejemplo, hay un niño con vulneración de derechos. El procedimiento de protección en Chile está a cargo de un juez que no es un juez especialista en materia de infancia, un juez de familia. Y que su ámbito de aplicación siempre va a ser el interés superior del niño, pero eso a veces es una bolsa de gato que termina haciendo cualquier cosa. Y pasa lo que decía Yerko. Se ve un poco entrampado, chuta, no aparece la tía, listo. Institucionalizado. Después sacar ese niño de la institucionalización es muy difícil, es muy, muy, muy complejo. Después, los centros también, los mismos centros que están a cargo que son el 98% privado, 96% privado, tampoco tienen los profesionales idóneos, les pagan mal a sus profesionales, tampoco hay un tratamiento específico de las problemáticas. Por otro lado, también, además de tener estos problemas, después, para reintegrarlo a su casa, tienen que pasar por todo un proceso de revinculación. Y que ese proceso de revinculación tampoco está... además, los padres lo tienen que pagar muchas veces. Entonces, finalmente, terminan dejándolo como después, y después lo hacemos y no lo hacen nunca. Y esos niños, además, después empiezan a aprender cosas. También empiezan a aprender a defenderse también. Porque mucho del aprendizaje tiene que ver con eso. Es complejo tema. Complejo, y lo lamentable es que realmente está hoy día en la agenda y ante la irrupción de un nuevo tema nos vamos a olvidar nuevamente. Ya parece que y está los temas pasando. claro, se van desplazando de la agenda pública, y a la medida que ello ocurra, más difícil es abordar soluciones. A mí me parece que el Estado hay un abandono, no solo por el volumen de instituciones privadas que son las que atienden estos espacios, tienen externalizado, ¿verdad?, el problema. Pero lo que plantea Ricardo me parece que apunta en la dirección correcta. O sea, cómo pensar en frente a un nuevo modelo de relación que establezca no la criminalización y no el mismo problema que muchas veces se aborda en los medios, sino que cómo reeducamos nuestra sociedad en su relación con los niños, que creo que es el tema de fondo. Sí. Estamos casi llegando a la última parte, ya en los últimos minutos del programa, y habíamos prometido una visión rápida de la ley de despenalización del aborto. No sé si podemos dar un último pincelazo, ¿sí? Yerko, ¿qué opinión tiene Beatriz Sánchez respecto a la ley de despenalización del aborto? Bueno, naturalmente nosotros apoyamos la más rápida y expedita tramitación del proyecto de despenalización del aborto en sus tres causales, como un punto de partida acerca de un debate mucho más franco y honesto en relación a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que es el modo en que tiene que aproximarse a estos temas. Y yo quisiera así ya personalmente destacar que en la discusión como se ha dado aquí, particularmente en torno a las causales y alguna de ellas en particular, estamos viendo los ripios y características de nuestra sociedad y la hipocresía. Se me retrotrae a los tiempos de la nulidad del matrimonio, cuando se discutía, cuando éramos de los pocos países que no teníamos ley de divorcio, así como somos los pocos países que no tenemos una ley que despenalice el aborto. Sí, claro. Con las nulidades. Entonces el modo en que avanza Chile es siempre así, es como sí, pero no, pero sí. Es decir, no teníamos divorcio, pero teníamos nulidad. Y no con tenemos eso, matrimonio igualitario, pero tenemos... Claro, tenemos acuerdo de unión civil. Es decir, todo... y en el aborto estamos en una discusión en la que nadie dice lo que efectivamente piensa sobre este asunto, y eso es lamentable porque habla de la incapacidad nuestra como sociedad de abordar estas temáticas, de superar nuestras propias limitaciones, nuestras inhibiciones,
nuestros tabús sobre estos asuntos y enfrentar con honestidad y en profundidad este tipo de problemas. Por lo pronto, como comando, evidentemente, lo que estamos aspirando es que terminemos, por lo menos en esta parte de la discusión, aprobemos este proyecto y bueno, vamos a seguir discutiendo, como tenemos que seguir discutiendo, lo que mencionaba Natalia, que me parece muy pertinente. Está bien, en su momento el acuerdo de unión civil pero ya evidentemente tenemos que empezar a hablar de cómo eliminamos, porque todo esto se constituye finalmente en formas de discriminación. Es decir, las restricciones al ejercicio de derechos por parte de personas que se apartan de una idea de normalidad que se nos ha impuesto por sectores hegemónicos y conservadores, finalmente se constituye en prácticas discriminatorias, en normas e instituciones que discriminan a parte muy fundamental de nuestra sociedad. Y desde ese punto de vista queremos encarar no solo la discusión sobre aborto, sino que también sobre el matrimonio de personas del mismo sexo, los derechos en relación a la adopción, el derecho finalmente a constituir familias en las condiciones con las características que cualquier persona pueda hacerlo independientemente de su género o orientación. Todo lo que tiene que ver con el reconocimiento completo a la situación en la que están las personas de transgénero, todas las temáticas relativas a estas materias que hoy día significan tratar de poner debajo de la alfombra y de ocultar, en virtud de unas consideraciones que, insisto, son un modelo moral que se ha impuesto por una minoría que ha hegemonizado estas discusiones en el país, de poner debajo de la alfombra una realidad de la que tenemos que hacernos cargo y que por lo demás, como decía el cura Berrío, sería extremadamente enriquecedor como sociedad el que pudiéramos enfrentar estos temas, apreciarlos en su globalidad e integrarlos como parte activa y fundamental también del conjunto de nuestra sociedad. Estoy seguro que después de eso nuestra sociedad sería mucho mejor que lo que somos ahora y por tanto como comando estamos claramente orientados muy decididamente en la dirección de asumir esos debates en este periodo, en el que viene, de tal manera que podamos avanzar sustantivamente en materias que por lo demás tienen este país en un nivel de rechazo respecto al resto no solo del mundo, sino que de la región, que es francamente muy vergonzante. Hablamos de igualdad de derechos para la diferencia, finalmente. Exactamente. ¿No? Bueno, lamentablemente nos dicen ahí ya reiteradamente que tenemos que llegar al fin de este programa interesante. Se nos hizo corto, Natalia, muy corto, Alexis, Yerko, así que gracias por la discusión, gracias a ustedes por la audiencia y nos vemos el próximo lunes.